Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy vamos a hablar sobre el individualismo. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el AMCAP estoico, y estoy yo, JC, estudiante de la filosofía del objetivismo. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast y suscríbete en iVoox o YouTube. Y también visita nuestra página web podcastlibertario.com y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer? Pues hoy estoy muy bien y me gustaría empezar por hablar de cómo fue que elegimos este tema. Básicamente JC y yo estábamos sentados pensando en qué sería una buena base para empezar a explicar cosas más complejas, porque por lo menos yo por mi parte he pensado que hay cosas de las que nos gustaría hablar acerca de la sociedad moderna, de cómo individuos han logrado cosas muy avanzadas, muy especializadas, y qué condiciones han existido para permitir o contribuir a esos avances. Y me fui dando cuenta de que tal vez entonces lo mejor para responder cómo se creó algo grande como decir un edificio, hay que irse a la base. Entonces vas definiendo de qué está compuesto. Y el individuo, y ese es el tema de hoy principalmente, el individualismo, individuos, es la unidad básica de toda forma de, llámese sociedad, comunidad o interacción desarrollada por el ser humano. Entonces me parece que es un buen punto de partida para después poder explicar cosas progresivamente más complicadas. Y es algo muy bueno de entender en sí. Es la premisa por la cual por lo menos yo baso no solamente muchas cosas de las que hablamos aquí, sino mi vida. Claro, y una parte, digamos que muy importante es eso, porque como tú mencionaste, queremos meternos en temas mucho más complejos. Queremos hablar de la mente del individuo, queremos ver en el futuro grandes inventores, individualistas que lograron mucho, queremos ver filósofos, queremos ver científicos, o sea, queremos ver tantas cosas que queremos desarrollar, pero obviamente no podemos irnos de una vez a todo eso, tenemos que empezar por un principio. Y por eso lo que vamos a hablar hoy es el principio del individualismo. ¿Qué es esto? ¿De dónde surge esta palabra? Y al final, ¿por qué es importante el individualismo? Estos básicamente son las tres cosas o los tres puntos que vamos a desarrollar hoy. Entonces, ¿te parece si inicio yo, Fer? Sí, adelante. Listo, bueno, entonces lo que tenemos aquí son varias notas que hemos tomado de todo lo que hemos estudiado durante este tiempo, de lo que vamos a desarrollar hoy. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es la palabra individualismo, ¿no? Y nos vamos a apoyar con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces tenemos dos definiciones según la Academia Española. Individualismo, la número 1, es tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás o sin sujetarse a normas generales. Y la definición 2 es tendencia filosófica que defiende la autonomía y supremacía de los derechos del individuo frente a los de la sociedad y el Estado. A mí me gusta más la segunda. No sé cuál te gusta a ti más, Fer. Definitivamente la segunda, como anarcocapitalista, me agrada cómo termina esa definición. Perfecto. Bueno, entonces tenemos aquí como un pequeño parrafito que es lo que queremos como dejarles y que vamos a tratar de interpretar de alguna manera, ¿no? Entonces el párrafo abre de la siguiente forma. El individualismo mantiene que el hombre posee derechos inalienables que no le pueden ser arrebatados por ningún otro hombre, ni por cualquier número, grupo o conjunto de hombres. Por lo tanto, cada hombre existe por su propio derecho y para su propio bien, no para el bien del grupo. Luego sigue con el individualismo sostiene que el hombre es una entidad independiente con un derecho inalienable a la búsqueda de su propia felicidad en una sociedad donde los hombres tratan unos con otros como iguales, a través de intercambios voluntarios no regulados. Entonces, para dar crédito a quien hay que dar crédito, estas palabras son de Ayn Rand. Depende de dónde estés, en algún lugar de Sudamérica o de cualquier lugar del mundo, probablemente hayas escuchado de que es muy polémica o que es muy controversial, hay mucha gente que los odia. Si eres liberal o libertario o lo que sea, te vas a dar cuenta de que muchos socialistas y muchos colectivistas la detestan y es por algo. Entonces, lo que queremos es que profundicemos un poquito más en qué es lo que nos dice y, bueno, vamos a interpretarlo lo que cada uno de nosotros entiende por ello, ¿no?
pero ver por qué está tan polémico este concepto del individualismo y la autora, ¿no? Que en este caso lo está mencionando aquí. Y vamos a tratar de ir viendo cómo desarrollamos esto un poquito más. Así que si nosotros no le tenemos miedo, yo creo que tú que me estás oyendo tampoco deberías de tenerle miedo, y así mismo deberías de tú mismo evaluar estas ideas y pensar por ti mismo de cómo, si te sirven o no te sirven al final del día, ¿no? Entonces, ¿qué tú quieres agregar de esto, Fer, de lo que acabo de leer? Yo creo que lo que más me gusta de lo que acabas de mencionar es cuando dices, cada hombre existe por su propio derecho y para su propio bien, no para el bien del grupo. Es algo que vamos a ir desarrollando más adelante, pero igual me gustaría hablar un poquito más de eso. Y yo creo que para mí esto es muy bonito y tal vez no debería decir solamente para mí, para otras personas tal vez se van a dar cuenta de que es bueno para ustedes también. Porque tener esa libertad y se conecta con lo otro que habías mencionado, te permite a ti buscar tu propia felicidad. No estás coercionado o limitado por lo que un grupo de personas piense que debe ser. Al final del día seguimos siendo el podcast libertario y ser individualista, digo yo, es la forma en la que uno puede alcanzar ese estado de libertad en su máxima expresión para poder alcanzar ese estado de felicidad en su máxima expresión. Y cualquier cosa que atente contra tu libertad individual, pues está atentando contra tu felicidad. Perfecto. Bueno, lo que yo entiendo de ahí, y bueno, yo digo que estamos partiendo bastante de algo complejo, así que tendríamos como que destazarlo un poquito, ¿no? Para que sea un poquito más, un poco más no tolerable, sino que se pueda entender un poco más fácil, ¿no? Más fácil de digerir. Y nos vamos a dar cuenta, yo pienso principalmente es porque hoy día damos por hecho que el individualismo es algo bueno y que existe y que está ahí y siempre va a estar. Pero lamentablemente no es así. Si nosotros nos vamos atrás en la historia, y si te tomo a ti que me estás oyendo como un individuo que vives ahorita mismo, asumo, que podría asumir en un país libre a medianamente libre, como nosotros por ejemplo, si nosotros te agarramos así y te llevamos en el pasado a una civilización, no sé, digamos la azteca o alguna de estas que hacían sacrificios a los dioses. Algunos bárbaros tal vez. Ajá, o bárbaros. Bueno, ese es un poquito más complejo, pero digamos una civilización donde no se valora la vida del individuo y eres simplemente carne de cañón o eres sacrificio para los dioses. Ahí vemos de una vez el contraste de que la vida del individuo no es importante, sino que le pertenece al grupo, al emperador, al imperio, a la masa, a la raza o algo más. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de, al contrastar eso, realmente como tenemos algo tan bueno hoy día que es este concepto del individualismo, este principio que sostiene que tú como individuo eres importante y que tienes derechos y que tienes la libertad de poder perseguir esos objetivos y metas en la vida y en un país libre. O sea, es algo que pienso yo que no debemos dar simplemente por hecho, que no debemos solo pasarlo por encima, sino que debemos entender, principalmente nosotros dos que nos pasamos estudiando, entender de dónde surge este individualismo y por qué sigue siendo importante hoy y por qué no debemos simplemente dejarlo pasar, como dije al principio, porque no es algo que, bueno, ahora es la norma, pero si nos vamos 200 años para atrás o 300 años para atrás, no era la norma. Era probablemente hubo alguna excepción en un breve periodo donde en algún lugar se dejó vivir a la gente en paz, pero no fue siempre así. Y venimos de 2 guerras mundiales prácticamente aquí mismo, detrás de nosotros, y donde no se valoraba la vida del individuo. Tuvimos campos de concentración, tuvimos holocausto, tuvimos todas estas cosas que pareciera que fue hace muchísimo tiempo, pero todavía hay gente que está viva hoy en día que sufrió o tuvo algún impacto en su vida. Así que no debemos dejar como que esas ideas se pierdan, como este concepto del individualismo. ¿Pero? Sí, ok. Para empezar a definirlo y tal vez un poco antes que eso, terminar un poco la idea, yo creo que es imperativo tener en cuenta de que muchas veces estar en grupos, más allá de que trae beneficios,
simplemente estar en un grupo no es un beneficio en sí y puede traer malas consecuencias como las cosas que acaba de mencionar JC. Y me gustaría hacer énfasis en la parte del tiempo. No han pasado casi ni siquiera 100 años desde la Segunda Guerra Mundial. Así que a veces estas ideas colectivistas pueden hacer mucho daño y no ha pasado mucho tiempo. Hay personas que todavía creen en ese tipo de ideas, pero para eso estamos ahorita mismo aquí. Y para empezar tal vez a seguir rodando o empezar a rodar la pelota y poder progresar hacia un mundo más libre e individual, yo creo que es importante definir cómo surge. Y me gustaría llevarlo tal vez desde el inicio de los tiempos, diciendo que empieza con la existencia misma del ser humano. Y cómo llegué a esta idea es que básicamente yo estaba conversando con mi hermana y con mi novia y ellas me explicaron cosas muy interesantes, y es que naturalmente la piel delimita la posesión del cuerpo de un ser humano. Y esto porque es importante, ya de salida uno tiene una confirmación visual y táctil de que tú no eres parte de un organismo más. Tú eres un individuo, eres una unidad y estás separado. Que uno viva cerca de otros o con otros no significa que son una sola cosa. Son entidades delimitadas, separadas. ¿Okay? Y este ser humano, limitado por su piel, ¿okay? Lo que todos tenemos, más allá de qué color sea, de si estás quemado o no, si eres peludo o no, si eres gordo o flaco, lo que tú quieras. No importa la forma que tengas, no importan esas características. Lo que importa es que tú eres un individuo aparte. Tú trabajas para un sustento de tu propia vida y tal vez para mejorarla, y que puedes trabajar con otros para que eso sea más fácil. Es la razón por la que el ser humano se junta con otros. El individualismo entonces viene desde mucho antes que cualquier idea de una sociedad avanzada. Eres primero un ser humano pensante. Una vez te limitas esos alcances por medio de reglas de convivencia, es que se puede vivir apropiadamente en comunidad. Entonces ya de salida quiero ir dejando en claro de que el individualismo surge como una premisa, un principio, una base o la piedra angular, como uno le quiera llamar, para todo lo demás que viene con la vida en conjunto de seres humanos o grupos. O sea, necesitas definir ese. Así como la célula es la unidad más pequeña unitaria de vida, bueno, el ser humano es la unidad de todo lo que hace el ser humano. Uno, nada más. Sí, perfecto. Bueno, nos vamos, creo que diría al punto número 2, que es cómo surge el individualismo. Y me encantó esto que mencionaste, ¿no? Del individuo pensante, porque es a través de eso, a través del uso de la mente, el uso de la razón, en el cual se puede llegar desde el individuo, en el individualismo, hasta una sociedad científica o una civilización científica de hoy en día. Es desde ahí de donde tenemos que partir de este individualismo, ¿no? Y que individualismo significa simplemente estar en una montaña, ser un ermitaño o un monje tibetano, una cosa por allá, toda lejos, sino que básicamente es vivir para ti mismo. O sea, un individuo que vive para sí mismo, y eso significa de que no va a ser lo mismo de que tú vayas, porque me enredé en la idea. Bueno, básicamente el individualismo no significa de que tú vayas a ser un monje ermitaño o un tipo en una montaña, porque vivir para ti mismo no es lo mismo que vivir simplemente por ti mismo. O sea, no es que ahora yo voy a tener que hacer mis propias herramientas en mi propia casa y mis propias cosas. Tal vez haya gente que tenga esa fantasía, pero bueno, en mi caso no. Yo sí que me encanta vivir en una civilización científica con acceso a internet, con todas las cosas que tenemos hoy en día, pero para poder llegar ahí tenemos que empezar por el principio del individualismo, ¿no? Así que para que tengan eso en la mente de que cuando hablamos de un individualista, de un ser individualista, no es un ermitaño, no es un tipo que quiere, no es un lobo solitario, un tipo que se cree que va a hacer todo por sí mismo y llegar a tener todo lo que tenemos hoy en día, porque no es así. Entonces, y a mí me gustaría agregar una anécdota personal
respecto a eso que acabas de mencionar, JC. Y es que hace un tiempo, y para los que me están escuchando, JC también estuvo presente en esta conversación, yo había dado un argumento similar en el que yo decía, pues me siento frustrado de que no me permitan, ponte a hacer cosas que quiero hacer, no me permiten tener las armas que quisiera tener, no me permiten empezar negocios como quisiera hacerlo. Y la justificación que me da una persona es, bueno, eso es lo que significa vivir como ser humano, es la forma en la que tenemos que hacerlo, porque el ser humano es un ser de sociedad y las formas en las que tú tal vez quisieras vivir tendrías que irte muy lejos, entonces para eso no vivas acá. Y yo le respondo, ok, bueno, dale, te sigo el juego, digamos que entonces me voy. El tema es que entonces no me deja de perseguir el Estado y no me deja de tratar de cobrar impuestos, etcétera, etcétera. Y la persona me dice, bueno, digamos que supuestamente si consigues eso, ¿qué tan feliz vas a ser? Eventualmente vas a tener que regresar a la sociedad para comerciar y conseguir tal vez balas para tu escopeta que usas para cazar. Y ahí es cuando empiezan a separarse tal vez los argumentos de el peso importante de la conversación. Y más que nada recalcar lo último que dijo JC acerca de que el individualismo no significa ser un ermitaño. Que no me guste convivir con todos no significa que no me guste convivir con algunos. Yo creo que eso es lo bonito de vivir en libertad y en comunidades bien abiertas y pacíficas en las que uno puede elegir con quiénes comerciar, con quiénes entrar en contratos de asociación y con quiénes no. Entonces yo sí no soy tanto de la ciudad, por lo general vivo en una y todo, pero por lo general a través del tiempo he ido pensando que tal vez vivir más lejos sea ideal, y es algo que a mí personalmente me gusta, pero no significa que no quieras socializar con otras personas o comerciar con otras personas. Así que no estamos tratando de buscar un extremo en el que decir que todo por el grupo o todo por uno solo y que el resto en español se jodan exacto. Yo creo que es importante encontrar un balance en las cosas donde hay el mayor beneficio y si se pueden eliminar pues todas las cosas malas, que así sea. Y entonces, bueno, vamos a otra parte que es de cómo surge el individualismo, así que vamos a tocar rapidito de dónde surge este término, ¿no? Yo investigando y leyendo un poco me topo con la idea de que lastimosamente fue acuñado por los enemigos del mismo. Pareciera como que hay una tendencia en el que los enemigos son los primeros que se les ocurre un término para entonces tirarle tierra, ¿no? Como para atacarlo. Y bueno, el individualismo fue básicamente usado por primera vez por, lamentablemente, los primeros socialistas. Por un grupo llamado los Owenitas, que básicamente eran los seguidores de un tipo socialista utópico que se llamaba Robert Owen. Probablemente muchos de los que nos escuchan estén familiarizados, pero bueno, de todas maneras le va a quedar la idea, ¿no? De estos colectivistas, de estos Owenitas. Entonces, este Robert Owen lo que hizo es que estaba metido en la industria textil en Bretaña y básicamente hizo fortuna en esta industria textil. Así que él quiso venir a fundar una comunidad utópica en New Harmony, Indiana, una sociedad utópica socialista que al final, como toda comuna socialista, fracasa cuando se acaba el dinero, ¿no? Así que para que sepan de que, bueno, el término viene lastimosamente del lado enemigo, por decirlo así, ¿no? Entonces, también pasa que, bueno, sí, se empezó a utilizar este término, hay fechas que cambian y todo, pero muchas de las fuentes dicen que probablemente como en 1827 es cuando se empezó a utilizar este término que básicamente es despectivo, ¿no? Que estos socialistas decían para, básicamente ellos de que, bueno, nos unimos en un colectivo y estos tipos, este Fer que quiere vivir solo y que no quiere vivir por la comuna o vivir por el bien común y lo que sea, nada más quiere vivir por sí mismo y trabajar para sí mismo, bueno, este tipo resulta que es un individualista y cree en el individualismo, o sea, básicamente como si fuera algo malo. Así que de ahí es donde surge este término. ¿Algo que quieres decir, Fer? Sí, casualmente con esto es lo que estábamos conversando
días antes de grabar este episodio y el patrón que ocurre con ese tipo de conceptos son que los colectivistas, los comunistas, etcétera, tienen que salir con una especie de concepto para definir aquello que es opuesto a sus visiones. Pero, y aquí está la gran ironía, lo que ellos están tratando de definir, en este caso de individualismo, es la base de sus comunidades, es la base de sus grupos. Y yo creo que eso es como, pues, la realidad reflejándose para que uno observe cómo funcionan las cosas realmente. Y es que tienes que definir una unidad, una base para poder después darle forma a cualquier otra idea que uno tenga. El individualismo es primero y antecede todo otro ideal que se hayan inventado las personas. Lo necesitas así tal cual, yo diría, pues los órganos necesitan tejidos y necesitan células. Entonces tú no puedes agarrar y simplemente decir, bueno, sí, nosotros por ser más somos mejores y somos lo que tiene que triunfar. ¿Por qué? Porque sí, porque tu argumento es de que en conjunto tienen fuerza bruta. Ok, felicidades, pero la realidad es que si esa parte, si ese individuo, esa unidad no está bien, y esto se refleja en muchos otros, tu visión utópica, y bueno, Robert Owen, siendo socialista utópico, pues la vivió también de esa manera. Empezó en una comuna y terminó en nada por tratar de escapar la realidad. Sí, perfecto. Bueno, entonces nos movemos también con lo que habíamos comentado, ¿no? Hay otra cosa que menciona Rand en uno de sus escritos, es que no te creas de que un individualista es alguien que dice, bueno, ahora voy a hacer lo que me da la gana a expensas de los demás. No, dice que no es así. Que un individualista es un hombre que reconoce los derechos individuales inalienables del hombre, los suyos propios y los de los demás. Entonces me parece fantástica esa frase. O sea, porque te vas a dar cuenta que muchas veces te van a venir alguien a decir, un enemigo o alguien contrario a las ideas de la libertad, por ejemplo, que te va a decir, no, lo que pasa es que un individualista nada más vive para sí mismo y es un ermitaño, y es un tipo que quiere explotar a todo el mundo y quiere hacer esto y no reconoce a los demás y que quiere explotar. Me parece que a ti, Fer, te han utilizado ese supuesto ataque también, ¿verdad? Y sí, demasiadas veces. Tú lo quieres vivir por capricho o algo así. En especial por... la verdad, sí. En especial por el tema de, pues, proclamarme como anarcocapitalista. Cuando las personas escuchan ese término, su reacción es, wow, significa, tú quieres que todo sea por ahí, unos locos quemando las tiendas y todo el mundo haciendo lo que le da la gana y armas por todos lados. Y la realidad es totalmente opuesta a lo que mencionan. Yo la verdad, o sea, el nombre no sé muy bien de dónde habrán pensado que decir anarco, tal vez porque está muy asociado con otros grupos que sí hacen violencia, pero la realidad es que ese término principalmente significa falto de una autoridad o falto, yo especifico, una autoridad centralizada. No implica que esté libre de morales. Y es algo que todos hemos escuchado de chicos. Estoy seguro que lo han escuchado también. Espero que sí, porque es algo que es la premisa de que te ayuda a convivir con otros sin necesidad de recurrir al gobierno. Y es no hacer a otros como no quiero que me hagan a mí. Yo no necesito un gran gobierno y una fuerza policial vigilándome 24/7 para yo saber que hacerle daño a las otras personas está mal. Es simplemente utilizar la razón, y esa frase que les han contado a todos, me atrevería a decir que a todos, desde chicos, lo resume perfectamente bien. Uno como individuo tiene la capacidad de convivir pacíficamente con otros sin necesidad de que haya alguna especie de autoridad o colectivo vigilándote. No hacer otros como no quiero que me hagan a mí. No me gusta que me roben, así que yo no voy a robar. No me gusta que me golpeen, así que yo no voy a golpear. No me gustaría que me maten, así que yo no voy a matar. Es bien sencillo. Así que una persona individualista no significa que desea ver al resto de la humanidad arder o sufrir. Todo lo contrario. Un individualista es una persona que valora mucho
su propia vida y sus libertades y pues actúa acorde. ¿Por qué voy a ahorrar? ¿Por qué voy a cuidar mi salud? ¿Por qué voy a defender mi vida en una situación de peligro? ¿Por qué voy a irme a trabajar? Son cosas que me benefician, a mí principalmente, y por eso las hago. No significa que quiera aprovecharme de nadie, no significa que quiera hacerle mal a alguien para yo pues estar por encima, para nada. Soy yo, para mí, por mí. Que el resto sea libre de hacer lo que desean también. Bueno, yo ahí sí creo que después de más de 100 episodios no hemos hecho creo que esa aclaración, pero aclaración de mi lado, yo no soy anarcocapitalista, yo soy defensor del capitalismo laissez-faire, donde existe un gobierno que tiene un rol legítimo que simplemente es el de la protección de los derechos individuales, más nada. Por si acaso el que me esté oyendo hoy piense que están hablando dos anarquistas o algo por el estilo, no. Nos unimos para tocar estos temas y eventualmente vamos a enfrentarnos. Creo que todo al final del día va a ser el enfrentamiento de las dos ideas para ver quién sale triunfante o quién convence a quién, ¿no? Así que sigan escuchando más para saber cómo se desarrolla eso en el futuro. Creo que dentro de muy poco van a haber esos enfrentamientos de ideas, ¿no? Claro que sí, pero ese día no es hoy, en especial porque laissez-faire continúa con laissez-faire y estoy seguro que mencioné eso mal, no hablo francés, pero sé que eso significa dejar vivir y dejar hacer, y es exactamente pues no hacer otros como no quiero que me hagan a mí, pero con unas palabras un tanto más bonitas y elegantes en francés, el idioma del amor. Así que creo que en esa parte estamos muy de acuerdo, y pues como JC lo que va a decir, tal vez no compartimos otras opiniones, pero en eso sí estamos de acuerdo, en el que la libertad es lo mejor y que haya esa posibilidad de que un individuo se desarrolle por su cuenta y para su beneficio es la mejor manera de vivir, en contraste después de alguna especie de colectivo coercitivo. Perfecto, bueno, y vamos entonces a terminando el punto número 3. ¿Por qué es importante el individualismo? Y creo que aquí tú tenías algo bastante para decir, ¿verdad? Eso es correcto, y es que esto es un extracto de un escrito que me ha compartido JC de Ayn Rand, que poco a poco la he ido leyendo un poco más, pero definitivamente él es el maestro de todo lo que respecta a esta gran escritora. Y ella menciona lo siguiente: así que si compasión es la primera consideración para los humanitaristas, entonces, aunque solo sea por compasión, deberían dejar al hombre activo, y aquí yo hago la aclaración, hombre activo se refiere a los productivos, dejar al hombre activo libre para funcionar, para así poder ayudar al pasivo, y también hago la aclaración, no productivo, pero que sí consume. No hay otra manera de ayudarle a este hombre pasivo. Los activos, sin embargo, son exterminados en una sociedad colectivista. Cuando se aplica en la práctica, un principio que no reconoce ni la moralidad ni los derechos individuales no puede resultar en nada más que brutalidad. Y yo hago el anexo de que lo que no es bueno para la abeja no puede ser bueno para la colmena. Ok, y explicar todo esto. ¿Qué significa? ¿Qué es eso del hombre activo productivo o el hombre pasivo no productivo pero sí consumista? Ya estamos en el tercer punto en el que estamos tratando de decir por qué es importante el individualismo. Y ya lo voy a llevar un poquito más a materia. Y es que en la realidad actual prácticamente no hay país, no hay comunidad, no hay sociedad en la que haya como una libertad de separarse de las obligaciones o imposiciones del gobierno, como decir impuestos o tal vez cumplir con ciertas regulaciones, por más frustrantes que sean. En especial el tema de los impuestos, y lo podemos dejar para otro día, el hecho de debatir si se deberían cobrar o no, pero voy específicamente al punto de cuando se utilizan para subsidios, y estos hombres pasivos, o sea, todas estas personas que reciben esta ayuda del gobierno y pues subsisten y continúan existiendo y se aprovechan de estos mecanismos, ¿a espaldas de quién? ¿Quién de verdad crea ese valor? ¿Quiénes son los que crean ese dinero?
no es realmente el gobierno que simplemente imprime billetitos. Son las personas que trabajan, son esas personas que pagan impuestos, incluso en contra de su voluntad, y utilizan ese dinero que es resultado de tiempo, esfuerzo de personas productivas para que darle de comer a personas que son, en la gran mayoría de sus casos, 100% funcionales, que podrían estar trabajando. Esto presenta un gran problema cuando uno dice, bueno, los que producen tienen que darle a los que no, porque sí, porque es una ley y se acabó. Ese sistema parasitario no es sostenible a largo plazo, no es moral, no está bien. Y de nuevo, la realidad pues se haría cargo de mostrar lo que sucede en este tipo de situaciones. Y ya lo hemos visto en muchos países en los que los sistemas de subsidios y estos sistemas que benefician a las personas que no hacen nada, ¿cómo terminan? Las personas productivas que se esfuerzan, si dejan de ver que su trabajo produce algo para sí mismos y empiezan a notar que todo ese dinero se está yendo a mantener a personas que no hacen nada, ¿cuál va a ser el resultado? Uno tiene que producir para poder consumir. Y un par de personas no puede producir para 100 millones. Simplemente no funciona. Tristemente esa es la realidad. Yo estoy seguro que a muchas personas les gustaría vivir en una especie de Edén en el que pues vas, levantas el brazo, agarras, te comes una manzana y todo está bien y no te tienes que esforzar. Esa no es la realidad. Y exprimir a las personas trabajadoras defendiéndose detrás de un concepto como es que hay que ser más humanitario, es que hay que ayudar a las personas que no tienen, me parece que está mal y muchas veces es para detrimento de esas personas que necesitan. Lo mejor, y siempre lo he dicho, siempre lo voy a continuar diciendo, lo mejor para las personas que no tienen, esas personas que son pobres, esas personas que no han desarrollado muchas cosas en sus países, como decir África o tal vez muchas partes de América Latina, no es regalarles comida, no es regalarles un techo y ropa, es comerciar con esas personas, es incluirlas en un sistema de comercio, de libre comercio, y aceptarlos por lo que son, individuos que tienen deseos propios. Ir en contra de eso solamente es como tener una especie de mascota en una jaula y qué bonito, ¿no? El pájaro en una jaula, sí, está vivo, pero es miserable. Y tú tienes que estar gastando un montón de dinero para mantenerlos vivos. No es beneficioso para nadie. No es beneficioso para la persona que tiene que cargar con ese peso. Y tampoco es beneficioso para la persona que estás limitando a simplemente ser una especie de mascota que tal vez, en el peor de los casos, simplemente te pida más y más y más a tal punto que deja de ser una persona funcional capaz de convivir con otros. Creo que me salió un poco, estaba regresando a los primeros episodios de Rants, pero quería dejar eso bien concreto, en el que el sistema colectivista, en contraste con este sistema individual de personas libres, unidades, es decir, un yo, Ferb, que trabaja, quiere tener sus cosas, me gusta tener distintas cosas, me gusta la tecnología, me gustan los autos, me gustan las armas, me gusta el whisky, el muy buen whisky y los pretzels, no me siento cómodo. Y nadie más se siente cómodo teniendo parte de sus ganancias arrebatadas con la justificación de que, pero ¿qué pasa con los demás? Los demás pueden producir por su cuenta, siempre. Si de verdad no pueden, estoy seguro que hay muchas personas que van a ser más que felices de ayudarles con consentimiento y en libertad. Yo sería uno de esos, es más, soy uno de esos en muchas ocasiones, sin necesidad de coerción. Un sistema que pone al individuo libre como una especie de enemigo o monstruo no es un sistema sostenible, no es un sistema moral, es más, es un sistema que va a terminar en su autodestrucción. Bueno, creo que te falta a ti un poquito más de desarrollar al final, pero yo quiero continuar una parte sobre que nos hagamos la pregunta que nos hace Ran aquí. ¿Qué es lo primario en el desarrollo de un hombre? ¿La sociedad o su propia mente? Obviamente, su propia mente es primordial, responde ella. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad, que simplemente al final del día es un conjunto de individuos, no puede obligarte a nada. No puede decirte qué pensar, ni qué hacer, ni trabajar de qué, ni cómo vivir tu vida. La sociedad simplemente es un montón de individuos que nos juntamos y simplemente decidimos
convivir. Pero para poder que podamos hacer esa convivencia necesitamos reglas. Al final necesitamos leyes. Yo creo que es algo que los anarquistas no soportan. Pero necesitamos de la misma para poder vivir en ello, ¿no? Y para poder reconocer que la vida del individuo, que el individuo es libre para pensar, para trabajar, para vivir, para producir, para tener una vida plena, necesitamos de algo. ¿Por qué? Porque si digamos que nos vamos a, pongamos, por ponerlo peor, un ejemplo, una democracia pura. Estamos en un territorio y hay una comunidad y es de una democracia pura. Manda la mayoría. Entonces, ¿qué pasa si la mayoría votamos por matar a Fer? Resulta que está bien, la mayoría votó y la mayoría es la que dice y resulta que todos decimos que es así. Pero los que votaron en contra dijeron, no, eso está mal. Y Fer ni siquiera tiene voz ni voto en ello. O sea, sería una sociedad totalmente inmoral. ¿Cómo podemos entonces hacer de que la mayoría no vaya a comerse a la minoría, no vaya a destruir a un individuo, que es la mayor minoría que existe, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que creamos el concepto de los derechos individuales. Es la única forma que tenemos para proteger a cada individuo del siguiente, ¿no? O de esta democracia pura que puse como un ejemplo de que vayan a votar. Porque si fuera así, entonces, ¿cómo vives? Tendrías que decir, bueno, que quiero trabajar, pero la mayoría tiene que decidir mi trabajo. ¿Cuándo terminamos entonces de hacer estas votaciones? Es algo totalmente inviable. Tú como individuo debes ser libre para poder sobrevivir. Así de simple. Entonces, por eso al final inventamos esto. Y estos derechos individuales los inventamos gracias a la naturaleza del hombre, del ser humano. Y esa naturaleza es de que somos seres racionales. Así que esos derechos individuales van a surgir o van a aparecer de esa naturaleza. Por eso es que existen, porque necesitamos sobrevivir. Y ese tema de la mente del individuo lo vamos a tratar en episodios más adelante. Vamos a profundizar bastante en el tema. Así que no se preocupen, lo estamos tocando nada más por encima. Y algo de lo último que nos dice Rana en el escrito que estamos tocando sobre individualismo es que el hombre gana enormes valores tratando con otros hombres. Vivir en una sociedad humana es la forma de vida apropiada para él, pero solamente bajo ciertas condiciones. Las condiciones las vamos a tratar más adelante. ¿Ver? Sí, aquí es donde a mí me gustaría entonces agregar también una cita de Rand y es la siguiente. El hombre no es un lobo solitario ni tampoco es un animal social. Y esto es algo que han escuchado muchas veces, estoy seguro que sí. ¿El ser humano es un animal social? No. Y Rand argumenta algo que yo nunca había pensado, pero me ha hecho todo el sentido. Y dice, es un animal contractual. Tiene que planificar su vida a largo plazo, tomar sus propias decisiones y tratar con otros hombres a través de acuerdos voluntarios. Y tiene que poder depender de que los otros cumplan los compromisos que han asumido. Esto para mí ha sido una de las mejores revelaciones de la naturaleza del ser humano y yo lo conecto con muchas cosas de mi diario vivir. Trabajo en finanzas, entonces básicamente todo lo que se ve ahí todos los días, todo el tiempo, acciones y bonos, no son nada más que contratos y títulos de propiedad. Así que ver que esto tiene una base en pues la naturaleza del ser humano me ayuda a comprender un poco más porque es que este tipo de instrumentos tienen tanto éxito. Y recalco la importancia de esta frase y es que regresamos un poquito más atrás. No somos unos ermitaños que podemos hacerlo todo, pero tampoco estamos subordinados a tener que estar con un grupo de otras personas que, dependiendo de las circunstancias, el contexto, nos parezcan pues indeseables o malas. Tenemos la opción de elegir. Y la parte de contractual pues se refiere a lo que ella misma menciona ahí, a través de acuerdos voluntarios. Nosotros tenemos la capacidad de elegir con quiénes estar, con quiénes no, con quiénes comerciar, con quiénes no. ¿Cómo nos desarrollamos? No es el ambiente, no son otras personas las que hacen nuestras decisiones. Pueden influenciar sobre ellas. A veces esa influencia puede ser muy grande, pero al final del día somos nosotros como individuos los que tenemos la última palabra para decidir qué hacer con nuestras vidas. Eso es una gran responsabilidad
pero hay que aceptarla y hay que tomarla constantemente. Todos los días uno está tomando esas decisiones. Sí, esa frase de que es un animal contractual me parece maravillosa. Cuando la vi, yo tengo, digamos que 3 años estudiándola o estudiando su trabajo y nunca me había topado con esa frase. O sea, todavía hoy en día sigo descubriendo muchísimas cosas. No me he leído todo por completo, toda su obra. He leído bastante, pero es como bastante satisfactorio cuando te topas con principios así que te ayudan muchísimo a entender cosas mucho más amplias, ¿no? Esto de que es un animal contractual. Es lo que decías tú, Fer. O sea, al final, para poder construir un mercado de valores, para poder construir algo tan abstracto como eso, como acciones de una compañía, necesitamos un punto de partida, ¿no? Y el punto de partida siempre va a ser el individuo. Por eso la importancia de lo que hemos hablado todo en el día de hoy, del individualismo. Entonces, si tienes a un individuo pensante que es libre para pensar y para poder perseguir sus propios valores, su propia felicidad, al final, cuando hace contratos con otras personas, es decir, recuerden que solamente hay 2 formas de obtener algo de otra persona. Usando la fuerza, que es inmoral, o sea, te doy un palazo en la cabeza para quitarte algo. Una sociedad basada en eso no va a llegar muy lejos. Así que lo único que nos queda es ser racionales y tratar con otros con acuerdos voluntarios. En este caso, como dice Ran, con contratos, al ser un animal contractual. Es decir, que yo hago un contrato con Fer, bueno, yo te pago tanto y tú haces tal cosa. Que muchos de los enemigos de la libertad dicen que eso es explotación, de eso hablaremos algún día, pero me parece totalmente ridículo porque simplemente es acuerdo entre 2 personas adultas, te pago algo y tú haces algo. Eso es todo. Eso es todo en lo que se basa el individualismo al final. Y son simplemente 2 individuos en igualdad de condiciones que sacan mutuo beneficio de esa relación contractual, ¿no? Así claro, que... y también si lo fuéramos a llevar tal vez a un ejemplo más sencillo y bien antiguo, algo como ir de cacería. Hey, hola, tengo una lanza, pero necesito ayuda para cazar unos jabalíes. Si me ayudas, pues te puedes quedar con una porción de la carne. Y ambos salimos beneficiados. Hey, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo. Me agrada esa idea. Yo no tengo una lanza, tú me prestas una de las que tienes. Vamos. Y regresamos con carne. Y ambos somos felices. No tiene que ser, no se vayan a imaginar tal vez un documento todo complicado. Simplemente acuerdos de palabra, voz, son suficientes. Claro, ¿no? Ya después cuando llegamos a una civilización científica, que es lo que hemos estado tocando hoy, ya vamos a crear contratos digitales y un montón de leyes que protegen esa relación contractual, ¿no? Que como hemos dicho también hoy, vamos a tratar en muchos otros episodios que vengan más adelante todos estos conceptos más complejos, ¿no? Así que algo más que quieras decir, Fer, porque ya yo dije todo lo que tenía que decir hoy. Yo también estoy muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, gracias por estar con nosotros. Hoy aprendimos el valor de lo que es este concepto del individualismo. Lo contrastamos y vimos cuál es su origen, que lamentablemente viene de los enemigos. Así que tenemos que tomarnos eso y defenderlo, porque en verdad es un buen concepto, ¿no? Así que si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, puedes entrar a nuestra página de internet podcastlibertario.com para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros. En el próximo episodio tendremos un nuevo Destazando Libros. Vamos a tener también nuevos formatos o formatos un poquito diferentes. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares. Y recuerda, tenemos una cultura por salvar. También recuerda que el individualismo es el principio de la libertad y que solo así puedes dedicarte a la búsqueda de tu felicidad. Nos escuchamos en la próxima.